Hola chicos, muy buenas días para todos ustedes. Qué gusto estar aquí el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Pues vamos a hablar de un tema del derecho al psicoaprendizaje 3, que hemos venido trabajando sobre las consecuencias políticas y económicas de algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Es importante pues tener claros los propósitos. El enunciado hoy es Asia y África en la actualidad. Para entender, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los principales conflictos que han vivido Asia y África en los últimos años. Y por supuesto que pues, no podemos abordarlos todos porque el tiempo es un poco limitado y pues tampoco los vamos a estudiar todos. Sin embargo, vamos a desarrollar aquí un repaso sobre lo que está pasando en este momento en Asia y África. Y arrancamos entonces desde lo que es el conflicto de Corea. Resulta que en los años del siglo XIX, Japón, cuando empieza el nacionalismo, no un nacionalismo nazi del siglo XX, sino en el siglo XIX, es decir, en 1850 por ahí más o menos, donde nace la República Alemana, donde nace la República Italiana, donde empiezan a nacer los estados, las naciones, también hay, se empiezan a formar los imperios, ¿no? Entonces, pues Alemania se convierte en un imperio pues esa evolución tan rápida alemana fue la que de cierta manera dio el avance hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. En esa misma época de los imperios, en el siglo XIX, Japón era un superimperio también que tenía azotado a China. A China la masacraron e hicieron varios vejámenes en este sector, los japoneses hacia los chinos. Y entre eso el territorio que conocemos actualmente como Corea, y Corea del Norte y del Sur, era un territorio chino. Y cuando entran a colonizar los japoneses a China, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese territorio queda un poco pues independiente porque ya los japoneses retrocedieron, quedaron solos. Ellos pudieron generar lo que fue la independencia coreana. Sin embargo, pues en esa independencia, cuando se empieza a trabajar por querer organizar un estado, pues donde no sabemos qué estado organizar, porque puede ser un estado comunista, socialista, capitalista, neoliberal, federalista, bueno, tantos modelos de estados que hay. Y en este caso, pues el norte de Corea tenía un respaldo muy importante de la China comunista y pues por supuesto también de la Unión Soviética. Mientras tanto, Japón, pues Estados Unidos como le ganó a Japón con las bombas atómicas, pues ellos empezaron a invadir en el sur de Corea. Entonces a partir de ahí empieza ese conflicto. En la gráfica muestra cómo se empezó a invadir. En algún momento Corea del Norte eh, alcanzó a casi que a desaparecer a Corea del Sur. Sin embargo, pues vino un contraataque con el apoyo de Estados Unidos, y Corea del Sur pues volvió a poseer varios territorios y a casi que a minimizar totalmente Corea del Norte. Sin embargo, hicieron un tratado de paz, pues es donde está lo del paralelo que separa estos dos países. También tenemos el caso de Sri Lanka. Sri Lanka es un conflicto separatista. Bueno, resulta que, volvemos, el tema de las colonias, ¿no? Aquí en Corea, pues es un tema colonial que los dejó separados. En Sri Lanka es igual. Recordemos que la India era la joya de la corona inglesa. La India era pues el mayor orgullo de lo que era el imperio inglés. Inglaterra pues tenía obviamente invadido, colonizado a la India, y Sri Lanka queda al sur de la India, es una isla. Entonces, pues obviamente los ingleses atravesaron el mar haciendo un nadito de mariposa y llegaron eso fácilmente porque son muy buenos para el tema marítimo los ingleses. Y llegaron y empezaron a colonizar Sri Lanka, que en ese momento no se llamaba Sri Lanka, sino que se llamaba, tenía otro nombre, Ceilán. Ceilán entonces la colonizaron y empezaron a traer gente de otras culturas distintas a la que estaba en ese momento en Ceilán. Las ubicaron al norte y se empezaron a expandir. Después viene, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve y juega el tema de la descolonización. Con las dos guerras mundiales se acabaron las colonias. Los imperios europeos acabaron después de las guerras mundiales. Entonces empieza ese proceso de independencia de los países. Igual lo que pasó con África, lo que pasó con la India, bueno, en este caso con Sri Lanka. Y pues esa gente que trajeron de otros lados para trabajar el café, para trabajar el té,
pues ya estaba erradicada ya hace mucho tiempo y pues generaron también un proceso de nacionalización. La gente de Ceilán pues nacionalizaron y sin embargo los que habían llegado, los que trajeron los ingleses, empezaron a ser discriminados. Eso generó unos conflictos, unas guerras que hoy en día pues está viendo el proceso de separatista en Sri Lanka. Es un conflicto que está en proceso en este momento, que al sur de la India y pues nuevamente fruto de la colonización. También fruto de esa Inglaterra, que en lo personal amo mucho Inglaterra, me gusta mucho la cultura inglesa, me gusta mucho la música inglesa, para mí las mejores bandas, los mejores artistas son ingleses, bandas de rock, ¿no? La mejor música es la inglesa, sin embargo, pues la historia muestra que los ingleses también han tenido unas mentes bastante criminales, viéndolo desde el imperialismo, ¿no? Y pues aquí, hablando de Israel y Palestina, pues Inglaterra tiene mucha culpa de lo que está pasando. Resulta que los judíos no tenían territorio, ellos fueron, ese territorio como tal sí era los judíos, pero era pues en la época de Jesucristo. En la época de Jesucristo pues llegaron los romanos y bueno, tuvieron un conflicto con los romanos y los judíos tuvieron que emigrar de ahí y se fueron hacia el norte, hacia Europa. Los judíos se fueron de esta zona hace más de 2000 años. Después de que ellos se fueron, 460 años después, aparece aquí un man llamado Mahoma y con Mahoma aparece el Islam. Entonces, toda esta zona es del Islam desde hace más de 1500 años y esta zona, aquí han nacido bueno, muchas de las religiones del mundo, la gran mayoría de las religiones han nacido en esta zona. Y pues decir que aquí esto solamente es de los judíos o solamente es del Islam, pues es algo muy errado porque aquí han nacido muchas religiones y muchas culturas. Aquí, en esta zona es donde está el primer registro de la humanidad, bueno, la humanidad civilizada, ¿no? Porque pues ya como ustedes saben y todos sabemos, los primeros rastros del hombre como tal viene es desde África, sin embargo pues la civilización como tal viene de acá y ya después pasa a Grecia, bueno, etcétera. Sin embargo, los judíos se fueron, divagaron 2000 años por Europa y un día de estos quisieron regresar. Un día de estos fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas en el año 45. Ellos por decreto, por arbitrazo, pues dicen que en esta zona donde está Palestina, pues va a ser un país llamado eh, Israel. Entonces, pues, de un momentico a otro metieron a la fuerza en un terreno a un país llamado Israel en un territorio totalmente árabe. Entonces empieza un conflicto con Egipto, con Jordania, con el Líbano, con Siria, con Irak, con Irán, con todo el mundo se le fue encima a los judíos, pues porque les aterrizan de un momento a otro ahí, ellos dicen que son dueños de ese territorio porque les pertenece, porque, bueno, ahí está su cultura, su religión, su fe, pero pues bueno, eso pasó después de 2000 años. ¿Por qué vuelven ahí? Porque fue una promesa con los ingleses. Los ingleses les hicieron, durante la Primera Guerra Mundial necesitaban billete. Los dueños del billete del mundo son los judíos, son los principales banqueros. Entonces hicieron, pues en ese momento los dueños del mundo era Inglaterra. Efectivamente hubo una promesa ahí pues que tuvieron que cumplir. Y pues ahí a lo bárbaro pues metieron ese estado judío ahí. Sin embargo, ya pues viene un conflicto después del año 47 que hoy en día todavía se vive. Bueno, junto a esta parte amarilla lo que es judío y el resto pues es el de, perdón, árabe, árabe lo amarillo y los judíos y lo demás. Bueno, lo que pasa es que aquí en la zona de Jerusalén se supone que es el centro de la religión judía, el centro de la religión cristiana, el centro de la religión católica, el centro de la religión árabe, el centro de todas las religiones están precisamente en Jerusalén, entonces pues también es como el motivo de los conflictos. Aquí en el tema de Irak y Siria son conflictos internacionales. ¿Por qué internacionales? Porque es que aquí ha llegado todo el mundo a querer meter las manos, los estadounidenses, los chinos, los rusos, todo el mundo ha llegado. También están los kurdos, los del Kurdistán, los del Estado Islámico, el gobierno de Irak, el gobierno sirio, los rebeldes sirios. Bueno, eso es un conflicto muy complicado que inició con lo que fue la primavera árabe, que es lo que vamos a desarrollar hoy como ejercitación. Bueno, pasando ya a África, pues tenemos que meternos en lo que fue el conflicto de Ruanda. Ruanda no fue un conflicto, de hecho fue un genocidio. Un genocidio de dos tribus, fue un conflicto étnico, los Tutsis y los Hutus.
Los Tutsis ocupaban el 14% de la población, mientras que los Hutus el 85% de la población. Sin embargo, los Tutsis eran una civilización, bueno, era una comunidad étnica más civilizada, aunque era solamente el 14%. Entonces, por problemas étnicos y políticos, los Tutsis en un acto de xenofobia, pues eh, fueron a masacrar, a asesinar a más de 2 millones de, de Hutus. Eso fue una masacre, un genocidio que la verdad nadie quiso ver. Hubo muchos desplazamientos, mucha población Hutus tuvo que salir de los que se salvaron, pudieron ir a otros países, sin embargo, pues ese conflicto de Ruanda, que fue algo fugaz, pero en realidad no pasó nada, nadie quiso ver para allá durante ese conflicto. Y es algo que la humanidad tiene en su cargo de conciencia, porque nunca se hizo nada para prevenir ese conflicto. Sin embargo, ocurrió y pues fueron más de 2 millones de muertos de asesinos desde los Tuts, llegaban le quitaban la cabeza a la gente. Bueno, eso fue una carnicería. Los invito para que estudien lo que fue el genocidio de Ruanda. También pasamos aquí a hacer un pequeño, a mirar rápidamente lo que fue la segregación en Sudáfrica, donde aparece el gran Nelson Mandela. Esto es aberrante, lo que pasó en Sudáfrica, como los holandeses, los belgas, los alemanes, todo el mundo llegó allá, hizo su propio estado, y discriminando a los, a los, a los, a los afro, ¿no? A los africanos. Entonces, es que se me mete el concepto de afroamericano, por el tema ese de lo que está ocurriendo en este momento con los afroamericanos en Estados Unidos. Y lo relaciono mucho porque es algo muy parecido. En este momento, desafortunadamente, si ustedes miran noticias, la mayoría de los muertos que se presentan por COVID-19, los que no atienden en Estados Unidos son afros y son latinoamericanos, mientras tanto. Es decir, eso es un estado de segregación bastante imponente lo que está pasando en Estados Unidos en este momento con el COVID-19. Y también fue muy severo lo que pasó en Sudáfrica, solamente los blancos tenían educación, los blancos tenían servicios públicos, los blancos, bueno, el negro bueno, el africano que se rebelara pues tenía cárcel, lo que pasó con Nelson Mandela. También está el conflicto, los conflictos de intereses que están en el Congo. El Congo es de los países más ricos en minerales. Eh, Entre estas dos repúblicas del Congo pues existen rivalidades precisamente por los recursos minerales que hay allí, el tema del diamante, y pues ha generado unos conflictos separatistas. Y también, pues obviamente, nuevamente volviendo a lo que fue la primavera árabe, África es un salpicón cultural muy rico, muy delicioso, un sancocho completo. Y aquí lo importante es ver que el norte de África es árabe. Nosotros miramos aquí hacia abajo, los africanos pensamos que son solo negros, que bueno, africanos. Pero resulta que el norte, Argelia, Marruecos, Mauritania, bueno, todos estos estados de Egipto, Sudán, son estados árabes, al igual que aquí en el Medio Oriente. Y ellos sufrieron lo que fue la primavera árabe, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, hacia a vuelo de pájaro, estudiamos los conflictos que se están desarrollando en este momento, tanto en África como en Asia. La ejercitación es que vamos a estudiar lo que es la primavera árabe, lo que sucedió en el 2010-2011. Y pues nada chicos, les deseo que pasen un muy buen día, que desarrollen la actividad y Dios los bendiga.